Hola a todos, yo soy Natalia Ospina. Algunos de ustedes ya saben sobre mi embarazo, otros no tienen ni idea. Yo en este video hoy lo que quiero hacer es compartirles mi testimonio. La verdad es que Dios ha sido muy lindo con nosotros para no compartirles este testimonio. Sé que algunos no creen en Dios y por eso quiero pedirles que respeten a los que sí creemos. Entonces aquí les voy a contar la historia de qué es lo que ha venido pasando. Así que comencemos. Yo he estado casada con mi esposo más de 3 años. Ya llevábamos hablando un tiempo del tema de los hijos. Yo sentía que quería esperar un poquito más, pero llegó un momento en que sentí que Dios puso en mi corazón que era el tiempo, así que este es un embarazo planeado, deseado por mi esposo, por mí y obviamente por Dios. Un día cualquiera empecé a sentir un dolor en mi vientre, pensé que eran cólicos porque me iba a llegar el periodo, pero empezaron a pasar los días, no me llegaba el periodo, los cólicos eran cada vez más fuertes hasta que llegó un momento en que ya no me aguanté el dolor y me tocó ir a urgencias. Fui al médico, me atendieron y me dijeron que era el colon, que tenía un problema del colon en ese momento, entonces me mandaron una dieta especial, me mandaron unas pastillas, pero la verdad es que el dolor seguía y no me mejoraba. Por esos días mi mamá me estaba visitando casualmente. Ella no vive conmigo, ella vive fuera del país, pero esa semana estaba acá. Entonces ella vio el dolor que yo tenía y ustedes saben que las mamás son muy sabias, que las mamás conocen muy bien a sus hijos, y ella me empezó a decir: ese dolor está muy raro, ese dolor no parece del colon, ¿por qué no mejor te haces una prueba de embarazo? Así que fuimos, compramos la prueba de embarazo, me hice la prueba de embarazo e inmediatamente salió positiva. En ese momento, no se imaginan, yo estaba súper feliz. La primera que supo fue mi mamá, entonces las dos estábamos emocionadas. Yo le dije a ella entonces de una vez empezó a decir cómo le vamos a contar a David, porque mi esposo es David y él no estaba en ese momento acá. Entonces rápido empezamos a planear algo para poderle contar a él apenas llegara. Hice un papelito con una nota, busqué rápido porque era un festivo, entonces no había nada abierto, entonces busqué algo que tuviera aquí en la casa que se pareciera a algo que tuviera como de bebé para poderle dar la sorpresa. En fin, finalmente llegó mi esposo, le di la sorpresa. Y la verdad es que estábamos demasiado felices, no podíamos creerlo ninguno de los dos, estábamos muy felices. Y nada, en ese momento como que solamente pensábamos en eso. Lastimosamente esa noche, después de habernos enterado de la noticia, yo seguía con el dolor no se había ido en ningún momento, pero esa noche el dolor se puso peor que nunca. Empecé a sudar, me temblaban las manos, me tumbaba al piso del dolor, el dolor era demasiado fuerte, yo ya sentía que no podía más. Entonces mi mamá me dijo: en un embarazo puede que te duela el vientre, puede ser normal, dijo, pero ya ese dolor que tú tienes está demasiado extremo, así que vámonos al médico. Entonces pedí la cita con mi ginecólogo, me tocó esperar 2 días para ir al ginecólogo y en esos días seguí con dolor. Cuando llegué al ginecólogo me mandó unos exámenes, fuimos a hacernos 2 exámenes, fuimos los 3 a todo, mi mamá, mi esposo y yo. Cuando nos hicimos los exámenes, el médico que me vio me hizo una ecografía y me dijo: sí, efectivamente estás embarazada, pero eso es un aborto en curso, está el bebé y hay una mancha al lado del bebé, que es una mancha de sangre muy grande, que es el rastro que está dejando el embrión al desprenderse. Entonces, pues la verdad, no se hagan ilusiones, no piensen en eso, simplemente pues aquí no hay nada que hacer. En ese momento mi esposo y yo apenas lo mirábamos y le dijimos: doctor, pero o sea, no hay nada que hacer, no hay manera. Y dijo: no, simplemente el cuerpo es muy sabio, el cuerpo lo va a expulsar, no hay nada que hacer y punto. En ese momento nosotros salimos, mi esposo y yo, del consultorio, y mi mamá nos estaba esperando. ¿Cómo les fue? Y nosotros: mal. Yo traté de aguantarme en ese momento mucho y llegamos a la casa. Y cuando llegamos a la casa ya yo me derrumbé y mi esposo también, y nos pusimos a llorar. Y en ese momento yo creo que nadie que no ha pasado por eso no entiende, porque uno siempre dice: ay, sí, está embarazada, o ay, sí, perdió un bebé, pero pues ya no era un bebé. Pero cuando te pasa a ti, cuando tú lo tienes adentro, cuando tú sabes que vas a ser mamá, cuando tú sabes que hay vida dentro de ti, y te dicen: se está perdiendo, ya, simplemente el cuerpo lo va a expulsar, no se imaginan el dolor tan grande que uno puede llegar a sentir, no se imaginan lo que yo sentí en ese momento. Fue pasar de una felicidad muy grande a un sentimiento muy doloroso en ese momento.
pues estábamos muy mal y la verdad en ese momento yo le dije a Dios, como cuando Jesús murió en la cruz por nosotros y le dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Yo le dije a Dios, Dios, si es posible pasa de mí esta copa, yo no quiero pasar por esto, pues nunca pensé que me tocara, pero que se haga tu voluntad. En ese momento empezó un tiempo muy difícil, empezaron a pasar los días, nuestro ginecólogo simplemente dijo, lo único que tú puedes hacer es acostarte, quedarte acostada todos estos días, ponte estos óvulos y espera que pase algo. Yo no te garantizo nada y nos vemos dentro de unos días. Efectivamente hice eso, me quedé acostada, me quedé quieta, me puse los óvulos que el médico me mandó, pero en esos días para mí fueron eternos, o sea, eran días que yo decía esto no, o sea, es como esa incertidumbre de decir estoy haciendo esto y si valdrá la pena, ¿será que aquí sí hay algo? Cada vez que yo entraba al baño era como esa angustia de decir en qué momento lo voy a perder. Con mi esposo nosotros creemos mucho en Dios y empezamos a pedirle a Dios que nos ayudara, empezamos a orar y a decirle, Dios, tú eres el único dueño de la vida, tú eres el único dueño de este bebé que tú pusiste en mi vientre y te pedimos que tú nos ayudes. Mi esposo empezó a poner la mano en mi vientre todas las noches y empezábamos a orar y empezábamos a decirle a Dios que nos ayudara y yo podía sentir como Dios estaba ahí, como aún en medio de ese momento tan difícil Él estaba ahí, porque además no solamente era la parte emocional de decir estamos perdiendo un bebé, sino que era la parte también física, porque el dolor no se iba. El dolor era constante, no me podía tomar nada, me dijeron que no podía tomar nada, entonces eran unos dolores que, o sea, me tumbaban al piso cada vez que me daban, era horrible. Entonces me sentía mal físicamente, mal emocionalmente, estando en la casa acostada, el tiempo pasa más lento. Y cuando llevábamos exactamente 10 días del dolor intenso, porque al comienzo fue un poco más suave y fue aumentando, mi esposo estaba leyendo la Biblia y estaba pidiéndole a Dios sobre este tema del embarazo, y en ese momento Dios le dio una palabra y él estaba leyendo y le salió un versículo que decía: yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Ese fue el versículo que le dio a mi esposo y exactamente estábamos cumpliendo 10 días del dolor y ya teníamos que ir nuevamente a los 15 días a una ecografía nuevamente a ver qué había pasado. Entonces en ese momento la verdad es que el día 10 del dolor muy intenso empezó a bajar, empezó a disminuir, empezó a mejorar muchísimo. Yo me sentía mal, pero no me sentía tan mal. Entonces fuimos a esa ecografía, llegamos allá, el médico nos vio y todo y dijo: aún no lo han perdido, ahí está, pero aún sigue la mancha de sangre, aún está todo, así que tenemos que seguir esperando, veámonos dentro de otros 15 días a ver qué pasa. Entonces nos fuimos para la casa y seguimos esperando. Días eternos otra vez, días en los que como el dolor había disminuido y nosotros sabíamos que aún estaba ahí, entonces seguimos orando y diciendo: Dios, tú estás aquí, tú lo pusiste por algo, tú no me sueltas. Y de verdad yo podía sentir como Dios estaba ahí conmigo. Seguimos creyendo, seguimos confiando en Dios durante todos esos días que para nosotros fueron muy muy largos. Y en ese tiempo estuve tanto tiempo quieta, tanto tiempo sola, tanto tiempo que tenía para pensar porque no podía salir de mi casa, que en ese momento yo sentí como si Dios hablara a mi corazón y me dijera: no te preocupes, que todo va a estar bien. Lo que el enemigo quiso matar, en ese caso el enemigo quiso matar a mi bebé, yo lo voy a multiplicar. Y sentí como si me hubiera puesto en el corazón que eran 2 bebés y yo dije: me enloquecí. O sea, en ese momento yo dije: eso es por estar tanto tiempo en la casa, eso es por estar acostada. Yo ahora sí, mejor dicho, estoy loca. Pasaron los días y llegó nuevamente el día de nuestra ecografía. Cuando llegamos allá, no se imaginan los nervios que yo tenía y el susto, porque es horrible sentir eso. Y cuando entramos al consultorio, yo entré al baño a cambiarme antes de pasar a la camilla, y en ese baño yo solamente empecé a hablar con Dios y le dije mientras me cambiaba: Dios, yo solamente te pido 2 cosas. Una, que yo pueda escuchar el corazón del bebé. Ya estábamos en las semanas en las que se podía escuchar el corazón del bebé.
Le dije, porque yo creo en ti, pero yo de verdad necesito escuchar para saber que hay vida, porque siento que me estoy aferrando a algo que no puedo ver y es muy difícil para mí. Yo te pido que yo lo pueda escuchar. Le dije, y dos, que si yo no estoy loca y de verdad eres tú quien ha venido hablando a mi corazón todo este tiempo, yo te pido que sean 2 bebés y que no sea uno como tú me lo dijiste, y lo sentí en mi corazón. Pasé a la camilla súper asustada, me acosté, el doctor empezó a revisar, empezó a mirar y al comienzo el doctor ya sabía todo lo que había pasado, entonces dijo, tranquilos, hay latido. Y nosotros descansamos en ese momento y él siguió mirando y se quedó como serio. Entonces dijo, no se asusten, y nosotros como, ¿qué fue lo que pasó? Y dijo, pero no hay un bebé, sino hay dos. En ese momento yo ni siquiera lloré, sino me empecé a reír. Me empecé a reír de los nervios, me empecé a reír porque como que yo decía, esto no es verdad, esto no es real. Pero en ese momento yo en mi mente le decía a Dios, Dios, no estoy loca, tú sí has venido hablando a mi corazón, todo esto sí ha sido tuyo. Tú fuiste el que pusiste estos 2 bebés dentro de mí y fue algo increíble. En ese momento pudimos escuchar los 2 corazones, ya ni siquiera era venimos a ver si nuestro bebé está vivo, y llegamos y era tu bebé está vivo, pero además hay otro bebé. Fue algo que no se pueden imaginar lo que sentimos en ese momento, era algo de no creer. Escuchamos los 2 corazones. Ese chiquito ya suena así. Feto 1, frecuencia cardíaca. Feto A, frecuencia cardíaca. Muy bien. Miren esta belleza. 124 latidos por minuto. Sí, es que es una emoción divina. Me encanta que todo se nos... Hasta a mí se me humedecen los ojos. Bueno, vamos para el feto 2. Aquí está. Eso. Muy bien ese papá emocionado. Todavía no lo creo. No, nadie lo cree todavía. En ese momento no fue como ya todo va a estar perfecto, todo va a estar bien, sino que fue como, bueno, ahí vamos, tenemos que seguir revisando porque puede que pase algo en el camino, puede que uno de los 2 se quede, puede que uno absorba al otro, puede que ninguno de los 2 esté. Son muchas cosas en este tipo de embarazos. Ya médicamente uno empieza a entender qué tipos de embarazos hay cuando son múltiples, cómo funcionan. Nos contaron todos los riesgos y nos dijeron, vamos a ir paso a paso, vamos a ir revisando a ver qué pasa. La verdad es que salimos de ahí y esa noche no pudimos ni dormir, como que no lo creíamos. Mi esposo y yo éramos como, o sea, ¿esto qué es? Definitivamente había sido una montaña rusa desde el primer día. Felicidad, tristeza, felicidad, había sido como, y en este momento era como, ¿esto qué es? Es demasiado. Después de esto quisiera decirles que todo fue perfecto, que todo, mejor dicho, ha sido súper fácil, pero la verdad es que no. Ha sido un proceso difícil física y emocionalmente, ha sido un proceso de controles cada 8 días, de estar revisando todo el tiempo. Es un embarazo de alto riesgo, es un embarazo que no es fácil, pero a pesar de todo lo que han dicho los médicos, de todas las cosas que nos han dicho, que uno está creciendo más que el otro, que hay uno que se está quedando, que puede pasar esto, puede pasar lo otro, son muchas cosas médicas, nosotros hemos seguido creyendo y todo ha seguido avanzando, todo se ha dado. Pudimos contarle finalmente a nuestras familias y a nuestros amigos más cercanos. Luego yo decidí contarle a todo el mundo, hacerlo público, ponerlo en redes sociales, porque siento que es algo tan lindo y tan especial, es un momento que estamos viviendo tan bonito que la verdad quería compartirlo con las demás personas. Después nos enteramos que eran 2 niñas, gemelas idénticas. Imagínense qué regalo tan grande de Dios darnos 2 niñas. En este momento sigo con mi embarazo, ya tengo 7 meses más o menos. No tengo una fecha exacta de parto como otras mamás, no sabemos qué pueda pasar mañana, porque con este embarazo, que es un embarazo que cada etapa tiene su riesgo, cada momento es difícil. Hemos aprendido con mi esposo a vivir el día a día, hemos aprendido que muchas veces nosotros planeamos siempre las cosas y decimos qué voy a hacer este diciembre, qué voy a hacer para vacaciones, en mi próximo cumpleaños quiero esto, y simplemente vivimos rápido, hay que hacer esto porque después lo otro, y se nos olvidan los pequeños detalles. A veces uno dice, ay, esto suena a algo repetitivo, pero es verdad, se nos olvidan los detalles, se nos olvidan las cosas que tenemos hoy en este día, en este momento, en este instante, en esta hora, y pensamos siempre en quiero esto, quiero lo otro, voy a hacer esto, pero ninguno tiene la vida asegurada y ninguno sabe si hoy está aquí, mañana no va a estar. Con este embarazo Dios nos ha mostrado eso, Dios nos ha enseñado a que hoy somos papás. Hoy tenemos 2 bebés, tengo 2 bebés en mi vientre, pero mañana no sé. Hoy tengo a mi esposo, mañana no sé, y por eso tenemos que disfrutar, aprovechar y vivir cada momento como si fuera el último y cada momento especial.
Hay una cosa en la Biblia que dice que cada día trae su afán y cada momento debemos vivirlo y no preocuparnos por lo que va a pasar mañana, sino que debemos vivir el día a día, y es lo que nosotros hemos decidido hacer a raíz de este embarazo. Así que nuestro embarazo sigue. Después les mostraré a mis bebés. Cuando las tenga en mis brazos se las mostraré, se las presentaré. Por ahora están creciendo en mi vientre, están muy sanas, están de tamaño perfecto, se mueven todo el tiempo. Estamos súper bien las tres. Así que si alguna de las que está viendo este video ha perdido un bebé y no quiere volver a intentarlo porque le da miedo, o tiene un diagnóstico de infertilidad, o está atravesando por un momento difícil de su embarazo, o algo está pasando en este momento, yo quiero de verdad animarla a que siga creyendo. Yo quiero decirles que Dios es más grande, que nosotros tenemos que creer que no importa el diagnóstico que nos den, nosotros tenemos que creer y aferrarnos de que para Dios no hay nada imposible. No es fácil, te entiendo, es muy difícil, es un proceso difícil, pero no es imposible, y si estamos al lado de Dios lo vamos a poder lograr. Yo te animo a que de verdad sigas creyendo, porque Dios puede sorprenderte. Así que esto fue todo. Traté de resumirlo lo que más pude porque han pasado muchísimas más cosas, pero si me pongo a contarles todo lo que han pasado en 7 meses, más bien me tocaría escribir un libro o hacer un video muy largo. Gracias por ver este video, espero que de verdad les pueda ayudar para animarlos a creer, a seguir luchando. A veces pensamos que somos los únicos que estamos atravesando por una situación así, o como mujeres sentimos que somos las únicas que vivimos eso, o a veces pensamos que de pronto perder un bebé o atravesar por un embarazo difícil es demasiado duro, y vemos que los demás lo ven como no tiene nada de malo porque crees que es tan difícil, y nosotras nos sentimos solas. Pero quiero que sepas que no eres la única, muchas mujeres atravesamos por esto. Es un proceso difícil, es un proceso que no es fácil para nadie, pero se puede hacer. Así que aprende a vivir un día a la vez, disfrutando cada persona, cada detalle, cada cosa que Dios te da, porque es un regalo. Yo estoy aquí con Milo y Alana. Aquí estaban todo el tiempo mientras daba testimonio. Vengan para acá. Aquí están mis dos príncipes. La verdad, ellos fueron una herramienta demasiado importante en este proceso, y todavía lo siguen siendo, y sé que lo seguirán siendo. Para mí son 2 angelitos que Dios me envió, literalmente 2 ángeles, porque ha sido un proceso en el que he estado mucho tiempo acostada, que me ha tocado estar quieta, que he tenido mucho tiempo para pensar, que ha sido difícil, y ellos 2 han estado ahí. No me dejan ni siquiera para ir al baño. La verdad es que le doy gracias a Dios porque me los mandó, y porque están conmigo y son un apoyo incondicional para mí. ¿Cierto, mis amores? Les voy a mostrar mi barriguita antes de despedirme para que ustedes puedan ver cómo están estas bebés. Aquí están mis bebés. Mírenlas, les presento. A este lado está Emma, a este lado está Annie. ¿Cómo lo sé? Porque es una sola placenta y cada bebé está a su lado. La placenta está dividida por una membrana divisoria. Entonces ellas pueden moverse cada una a su lado, pero no se pueden pasar de lado. Entonces ya sabemos que aquí están. Se las presentaré ya cuando las tenga. Así que nosotros nos despedimos. Nos vemos en un próximo video.